Colombia, así que un gusto tenerlo. Esta semana es, como saben, la semana del Hospital Militar. Tuvimos una conferencia muy ilustrativa y muy buen análisis de la fibrilación auricular, de la anticoagulación en paciente renal con Rubén Duque, nuestro amigo también del militar. Y bueno, hoy vamos a tener la fiebre en el servicio de cardiología, aproximación diagnóstica. Así que a usted y a Rubén, muchísimas gracias por presentar y bienvenido, doctor Sosa, adelante con la presentación. Bueno, doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Bueno, pues primero que todo quería comenzar la charla presentándoles. Quería comenzar la charla mostrándoles, es que tengo como un retorno ahí, perdón. Gracias. Bueno, antes de todo quería comenzar la charla mostrándoles un poquito del Hospital Militar Central. Voy a comenzar diciendo que la lámina que tenemos arriba y a la derecha es una lámina del año 1937 donde se crea el Hospital Militar Central. En ese momento pues se creó inicialmente como un hospital de hecho de guerra, y la actual sede en la que nos encontramos ahorita está abajo a la derecha. Esta pues básicamente aparece en el año 1962. El Hospital Militar, digamos, ha sido casa de muchos de los especialistas de Colombia. Incluso hay algunos residentes de cardiología que también fueron del programa del Hospital Militar Central en algún momento, que están en ese momento en la cardio infantil, y pues también para ellos un gran saludo y para todos los que están en la charla. Y quiero pues digamos que ¿por qué lo planteamos de esta manera? Porque el Hospital Militar Central tiene una jurisdicción nacional. Nosotros digamos que tenemos una particularidad, y es que recibimos pacientes de lo ancho y alto de la geografía nacional, y pues básicamente el caso que vamos a presentar el día de hoy es de uno de esos casos que recibimos de áreas rurales, que no son tan infrecuentes en nuestro medio acá en el hospital, y por lo menos la primera parte del caso va a tener como un abordaje más bien de estas características, un abordaje diferente. Trata de un paciente masculino de 26 años de edad. Este paciente nació en Santa Marta, venía de Cimitarra, y su ocupación era suboficial del ejército, es decir, militar en actividad. De hecho, hacía parte de un batallón de combate terrestre y estaba desplegado en el área rural de este municipio, básicamente haciendo pues, labores propias, digamos, de lo que denominamos nosotros de registro y control de área, y estaba casado. Él consulta básicamente por fiebre y tenía un cuadro clínico de 26 días de evolución. Él refería picos febriles hasta de 40 grados de temperatura, eran de predominio nocturno, y estaban, pues digamos que la sintomatología asociada era bien inespecífica. Tenía cefalea holocraniana tipo punzada, intensidad moderada cuando la tenía, era más bien intermitente. Había tenido también episodios de posiciones líquidas intermitentes y autolimitadas. También tenía tos seca y algo de síntomas respiratorios. Inicialmente fue, digamos que él sale a un lugar de primer nivel, ahí se estudia inicialmente, pero por no mejoría va a un segundo dispensario de segundo nivel, y finalmente termina, pues digamos, ante la persistencia de los picos febriles, se remite al Hospital Militar Central, que es, como ya le mostré, el centro de tercer nivel de complejidad para el estudio de extensión, dado que tenía fiebre por 26 días y que no había mejorado con el estudio y tampoco se había encontrado ninguna causa. Cuando se reintegró el paciente en urgencias, ¿él qué refiere? Edema facial vespertino, que era más bien intermitente, sobre todo en las horas de la tarde. Decía que cuando se ponía de pie tenía algo de palpitaciones. Ya había perdido 4 kilogramos de peso en la última semana, desde que se había, también digamos que esto fue motivo de la remisión, aunque él era claro en decir que había tenido pérdida del apetito. Clase funcional hija 1, y aquí quiero hacer una claridad: esos pacientes, digamos que los que están en área de operaciones son personas que tienen una aptitud psicofísica especial. Ellos, de hecho, se tienen que chequear antes de una operación militar y tienen que hacer test de Cooper, y en general ellos todos tienen que salir con clase funcional hija 1. Y adicionalmente, pues tenía síntomas urinarios negativos. Dentro de los antecedentes personales, lo único que tenemos positivo con el paciente es que este paciente digamos que había negado contactos de riesgo para VIH y había recibido, dentro de su tratamiento en el primer centro de remisión, 7 días de manejo con amoxicilina con ácido clavulánico, y no había tenido respuesta. Y un abuelo diabético. El examen físico del servicio de urgencias no tenía ningún hallazgo particular para referenciar en este punto. De hecho, era un examen físico completamente normal, ¿cierto? Y la radiografía de tórax, pues que podemos ver acá, y este punto es importante porque esta radiografía la vamos a denominar el día 1, cuando se toma esta radiografía, cuando llega el paciente a urgencias, pues no tiene ningún hallazgo relevante o positivo, más bien. Ahí podemos de pronto acá ver que es un paciente más bien longilíneo, largo, que no tenía ningún hallazgo patológico. Y
le tomamos al ingreso, o más bien el servicio de medicina interna, porque el paciente primero lo conoció el servicio de medicina interna en este punto, ¿cierto? Esos exámenes que ustedes pueden ver en pantalla. Aquí de pronto quiero llamar la atención a la fórmula leucocitaria, ¿cierto? Podemos ver que está claramente invertida, una hemoglobina en 12, nos indica una anemia de volúmenes normales, algo de elevación de las enzimas hepáticas, una LDH francamente elevada, y a todos los pacientes le pedimos, digamos, de corridos, cuando llegan a algún sitio, digamos, de remisión externa, le pedimos serologías para dengue, que nos mostraban una IgG positiva, pero con IgM negativa. Y hasta aquí, pues me gustaría pedirle el apoyo de pronto a alguien de los que se encuentre en el auditorio, si nos que de pronto nos quisiera hacer algún tipo de aproximación diagnóstica a cuál sería su enfoque diagnóstico. Si de pronto no hay alguien que quiera participar, no hay problema, podemos cambiar un poco la metodología. No, aquí participan los fellows. Doctor Ramón Iván Medina de la Fundación Cardioinfantil, cuénteme cuál es su aproximación diagnóstica a usted que casi se vuelve infectólogo, doctor Medina. Buenas tardes. Qué pena, me pude conectar un poco tarde, o sea que me perdí datos fundamentales epidemiológicos, como de dónde venía el paciente, de qué área estaba, que me parecen fundamentales y realmente pues sé la parte de que es un curso febril de 26 días, que es un paciente joven sin antecedentes patológicos, pero digamos, algo claro con estos síndromes febriles es... Pero no, un momento, Ramón, porque si entro tarde, de pronto también hay varias personas que se unieron un poquito después. Mi mayor, ¿le digo mi mayor o le digo doctor Sosa? ¿Cómo le digo? Doctor está bien, no hay ningún problema. Eso aquí no hace la diferencia. Le voy a decir mi mayor Sosa, tengo el mayor respeto por las Fuerzas Armadas y mi papá era un soldado del glorioso Ejército de Colombia. Mi mayor, hágame un favor, ¿me puede repasar rápidamente para Ramón y para las personas que acaban de llegar? Claro ¿Cuál fueron? Gracias, qué pena con usted. Sí, ese paciente estaba desplegado en área rural en Cimitarra, en el municipio de Cimitarra. Sale inicialmente al dispensario de Cimitarra y de ahí lo llevan a un segundo punto que es de hecho es el Hospital Militar de Bucaramanga, y de ahí lo estudian durante algunas semanas y lo remiten nuevamente al Hospital Militar Central por persistencia de picos febriles, sin que le hayan encontrado absolutamente nada positivo en los exámenes digamos, en los exámenes iniciales. O la revisión por sistema... Cimitarra de Santander, ¿cierto, Oscar? Cimitarra Santander. Sí. Sí, es Santander. Listo. Perfecto. Entonces, ante un síndrome febril en un paciente joven, sobre todo en un paciente de este contexto militar, el enfoque diagnóstico de esta población militar que está en contacto con área selvática, con el área, le llamamos nosotros usualmente, digamos, como a este tipo de pacientes por ese contacto epidemiológico de importancia. El algoritmo mental que utilizamos es partiendo de pruebas costo-efectivas digamos, como es la gota gruesa, ¿sí? Uno debería hacer un contexto clínico, el contexto clínico debería llevarlo a qué hallazgos adicionales al examen físico guían presencia de enopatías, presencia de ictericia, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, y con base en ese contexto clínico uno puede ubicar al paciente dentro de un síndrome que pudiera ser un síndrome adenopático, síndrome ictérico con manifestaciones hemorrágicas, lo que llamamos como el icterohemorrágico, con un cuadro gastrointestinal asociado o con un cuadro respiratorio asociado. Este paciente no lo puedo encajar dentro de alguna de estas posibilidades. Digamos, es ese síndrome febril prolongado inespecífico que sería como el contexto del cual partiría uno en este paciente. Entonces, el siguiente paso, que sería una prueba costo-efectiva, sería hacer una prueba de gota gruesa. Un paciente con malaria pudiera tener un curso clínico como este, entonces ahí tendríamos dos grupos de pacientes, aquel de la gota gruesa positiva, un síndrome febril de 26 días pudiera ser malaria, y ya tenemos una gota gruesa negativa, entonces me queda el otro grupo de síndromes que pudieran explicar. Claramente un dengue no es, un dengue más de 7 días es poco probable, eso es, digamos, una de las premisas con las cuales uno parte. Queda dentro de esos procesos febriles de este paciente, digamos, del área, quedaría uno con otros síndromes que pudiera ser relativamente prevalentes, como
una malaria que se me había escapado, pero pudiera ser una leptospira, pudiera ser algunas síndromes febriles rickettsiales. Y después de 10 días, un síndrome febril inexplicado debería hacernos pensar en Chagas, que es algo digamos, como operativo de las guías colombianas. Entonces, digamos, termina siendo una posibilidad diagnóstica. Dentro del otro grupo de posibilidades diagnósticas, que aplican muchísimo para nuestro contexto de cardiología, pues es la endocarditis infecciosa. O sea, este paciente, un síndrome febril prolongado inexplicado, debería también uno partir con cultivos y considerar esta posibilidad. Y dentro del estudio adicional, pues el estudio básico, el cuadro hemático, la radiografía, pero deberíamos incluir los cultivos, el ecocardiograma transtorácico, la probabilidad pretest por examen físico y por lo demás, porque no hay un contexto de riesgo tan claro de exodoncias y procedimientos quirúrgicos, diría que un ecocardiograma transtorácico inicialmente. Y dibujaría esas posibilidades teniendo en cuenta que es un paciente joven que estaba en el área y con el tiempo de evolución de la fiebre. Pues básicamente, pues sí, claramente, doctor Ramón, ese fue lo que usted menciona. Y yo tenía la verdad preparada una diapositiva, pues aquí como en caso de que, pues como un plan B, por si no había, digamos, participación en ese momento. Y quiero decir que, digamos, que el enfoque que se hizo digamos, por el Servicio de Medicina Interna en el momento de la llegada de urgencias, fue efectivamente una fiebre de origen desconocido, teniendo en cuenta las consideraciones que el doctor Ramón bien acaba de mencionar. Digamos que esto fue exactamente lo que ocurrió, se manejó como una fiebre de origen desconocido. Solamente voy a referir acá rápidamente por temas de tiempo y no demorarme mucho. Para poder hablar de este síndrome febril, más bien donde no tenemos una causa clara, están todas las consideraciones que ya mostró el doctor Ramón, pero tenemos que tener por lo menos de 3 semanas de fiebre, de acuerdo a las definiciones clásicas, que pueden volverse más bien 72 horas si lo estudiamos adecuadamente. ¿Por qué se escogió ese síndrome como el síndrome cardinal de presentación de la enfermedad? Básicamente porque la inversión de la fórmula leucocitaria dentro del razonamiento del internista que estaba viendo las urgencias hacía pensar también probablemente en enfermedades hematológicas, ¿cierto? Obviamente no podemos descartar completamente enfermedades como la enfermedad del adulto, por supuesto enfermedades misceláneas que también se estudiaron en su momento, y por supuesto las enfermedades infecciosas con las consideraciones que el doctor Ramón ya mencionó y que por ende no voy a repetir, pero debo decir que ese efectivamente fue el razonamiento que se abordó en urgencias y que es básicamente el razonamiento correcto. Entonces, ¿qué teníamos en ese momento? Pues con los hallazgos iniciales, teniendo en cuenta que la gota gruesa fue negativa, pues el enfoque diagnóstico se centró básicamente en la evaluación de leptospirosis como primeras posibilidades de salmonelosis. Evidentemente se tomaron hemocultivos, se tomaron además, por el cambio en las enzimas hepáticas, se hizo un abordaje para los carbilos hepatotropos, y tomamos una evaluación imagenológica dado que venía con cefalea, digamos que inexplicada, y además de eso, se toman TAC abdominales contrastados, y pues básicamente el servicio de hematología también recomienda hacer una citometría de flujo en sangre periférica, dados los hallazgos iniciales. Entonces, digamos que, como lo mencionó el doctor Ramón, estoy de acuerdo con él, ese es el enfoque que ya tenemos que tener, y para efectos prácticos vamos a mostrar esta línea de tiempo en los siguientes de 3 a 7 días. Digamos que el día 2 se traslada a cursos de medicina interna, y entre el día 3 y el 7 terminamos todos los estudios de extensión. Simplemente voy a mostrar el TAC aquí, está realmente leído como normal, acá no hay ninguna alteración importante. Y en el TAC de abdomen contrastado, ¿cierto? Acá sí tenemos un hallazgo que sí voy a comenzar a mostrar, y es que el hígado, perdón, excúsenme, el vaso, y tiene aumento de sus diámetros, de hecho está reportado como una esplenomegalia leve, y en el TAC estamos viendo esto que se ve acá, que es como esa pequeña sombra que nos indicaba, o digamos que la lectura de radiología la reportó como un derrame pericárdico leve. Y ese es el reporte de los siguientes estudios. Digamos, acá solamente quiero llamar la atención en que el hemograma de control mostraba una persistencia, es decir, aunque bajaron los leucocitos, el control total, la fórmula también se persistía completamente invertida, ¿cierto? Tenemos en el momento una CK, en ese momento de 92, con un punto de corte hasta 200. Digamos que los demás exámenes son negativos, excepto los ustedes ven resaltados en negro, entre ellos una IgN para leptospira, ¿cierto? Que estaba positiva, aunque quiero aclarar que ese no es el examen de confirmatorio para leptospirosis. Los anticuerpos para hepatitis B por lo menos estaban positivos, pero obviamente quiero llamar acá la atención que nos faltaba todavía el IgM y el IgG de los anticuerpos para poder estar seguros que estamos en algo, o que ese paciente tenía algo agudo, ¿cierto? Y pues los demás estudios que ustedes ven ahí, realmente unas ANAs que si bien están positivos, el patrón de ANAs podría eventualmente pasar como algo relativamente normal, y una ferritina francamente elevada, ligeramente elevada.
Entonces, el servicio de medicina interna en ese punto cambia un poco su enfoque. Y lo que nos muestran es básicamente que la fiebre de origen desconocido consideran que el cuadro clínico podía ser compatible con una leptospirosis. No pueden descartar ninguna de las siguientes opciones y basado en que se tenía la IgG positiva, se decide iniciar manejo con extracción. Bueno, ahora la pregunta sería, y no sé si alguien del auditorio quisiera colaborar, no sé si la sospecha diagnóstica, en este caso leptospira o hepatitis B o eventualmente un síndrome linfoproliferativo puede explicar los hallazgos cardíacos. Esa es como la siguiente parte del abordaje. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Doctor Alberto Navarro de la Fundación Cardioinfantil, ¿qué opina? ¿Alberto? Ramón, si quiere usted que ya venía con el caso, porque no me da absolutamente vergüenza poner a un felo que no sea mío a opinar del caso, y Alberto no respondió. Ramón, cuéntanos. Entonces, me había perdido el cuadro hemático en la presentación. Creo que efectivamente hay algo llamativo dentro del contexto clínico, además del síndrome febril prolongado, y es la inversión de la fórmula leucocitaria con un patrón predominantemente mononuclear. Uno le gustaría ver adenopatías como para configurar lo que sería el síndrome de mononucleosis-like, pues, que se describe clásicamente con las adenopatías, pero creo que el hecho de que haya esplenomegalia colabora para configurar ese diagnóstico. Cuando uno tiene un diagnóstico de mononucleosis-like, se abre como unas posibilidades que pueden ser desde bacterianas, parasitarias, virales y no infecciosas como los linfomas y algunos síndromes inmunológicos como el lupus, que pudiera eventualmente tener un comportamiento de este tipo. Sin embargo, digamos, yo insisto en lo infeccioso por el contexto de un paciente que estaba en el área en el cual pues uno debe inclinarse hacia esas posibilidades. La leptospira generalmente le causa a uno leucocitosis, pero la neutrofilia es más frecuente en ellas. O sea, en este caso, la inversión de la leucocitaria iría más en contra de ese diagnóstico que a favor. En cambio, de la hepatitis B, sí va a favor tener la inversión de la fórmula leucocitaria y los hallazgos de esplenomegalia. Y que esta pueda llegar a causar miocarditis, sí se encuentra, digamos, dentro de las causas, los virus hepatotropos dentro de las causas de miocarditis y de miopericarditis pudiera ser, pero no es un contexto, le falta a uno el resto de manifestaciones para configurar el diagnóstico de pericarditis que necesitaría uno, pues solamente tenemos el líquido, o sea, nos faltan al menos 3 de los otros criterios, ¿sí? Entonces, entre esas dos posibilidades que ustedes colocan ahí de leptospira, de hepatitis B, yo me inclino más por hepatitis que por leptospira, por lo que les comento. Sin embargo, hay que considerar otros. En el área selvática y sobre todo en el hospital militar, pues han descrito casos de toxoplasmosis en pacientes inmunocompetentes, soldados sanos entre comillas, como los describen acá, que pudieran tener un compromiso parecido y que pueden asociarse también a derrame pericárdico, a esplenomegalia y a dar el compromiso del cuadro hemático y el síndrome febril prolongado, que sería, y es una causa frecuentemente descrita de este patrón mononuclear. De los otros, pues están los virus como citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, que pudieran dar como estas características. Entonces, esa sería como mi opinión al respecto. La leptospirosis, para mí en este caso, tiene poco, yo creo que la dejaría como una menos probable. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Es que quería dar mi opinión. Sí, claro, adelante, por favor. ¿Cómo es su nombre? Cristian Ramírez. ¿Cómo es su nombre, su programa? Cristian Ramírez, fellow de cardiología de la UPB, específicamente a la pregunta que hace el doctor
sobre los hallazgos cardíacos, pues hay que recordar que dentro de las causas de derrame pericárdico, pues los linfomas junto con los cánceres de mama, pues son causas frecuentes de derrame pericárdico, pues obviamente como teniendo en cuenta el contexto del paciente con esplenomegalia, la inversión de la fórmula, pues es una de las posibilidades diagnósticas de los hallazgos puntualmente a nivel cardíaco. La verdad no sabría decir si la leptospirosis o la hepatitis B no están dentro de las causas frecuentes puntuales de derrame pericárdico, pues son, pues, es más frecuente de pronto la etiología paraneoplásica y pues obviamente hay otras causas infecciosas más frecuentes como causa de derrame pericárdico, y lo otro es que dentro de la fiebre de origen desconocido, pues hay que específicamente con estudios publicados allá de la Universidad del Hospital Militar, pues la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido en Colombia pues es la salmonelosis, ¿no? De acuerdo, sí, señor. Y muchas gracias por la Oscar, participación. Doctor, ¿Sí? buenas tardes. Otro punto Buenas tardes. es la procedencia de este paciente. Perdón. Él era procedente de Cimitarra. Sí, o sea, yo hago énfasis y sobre todo no olvidar el Chagas agudo como una causa de patrón mononuclear y que puede dar el compromiso de miopericarditis y que el contexto de Cimitarra yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno. Buenas Buenas tardes. tardes. Como diagnóstico alternativo para concluir, digamos, porque creo que hemos hablado de todas las causas. Bueno, mi nombre es Luis Miguel Roa, soy Perú de la FUCS. Me parece importante que nos acordemos siempre por la prevalencia aquí en Colombia de la tuberculosis, ¿no? Acordemos que la tuberculosis puede debutar como un cuadro de fiebre de origen desconocido. No todos los pacientes que cursan, por ejemplo, con una pericarditis tuberculosa llegan en el contexto de una pericarditis constrictiva, sino hay varios reportes de casos de pacientes que consultan o que su motivo de consulta es fiebre de origen desconocido. Eso podría explicar los síntomas sistémicos del paciente, la pérdida de peso, la esplenomegalia y la adenopatía. Hago referencia a esto porque no podemos olvidar que en Colombia es una de las principales causas infecciosas de fiebre de origen desconocido. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro de la FUCS también. Pues yo no he escuchado entre los diferenciales y más que es un paciente pues que viene como en el contexto pues de la fiebre tropical pues y el compromiso hepático y esplénico, sí, no sé si han pensado en una leishmania visceral. Incluso la leishmania visceral puede hacer cuadros de síndrome hemofagocítico. Entonces yo pondría también en los diferenciales una leishmania visceral porque vi que no han pedido todavía serología pensando en eso, en la leishmania visceral. Bueno, muchas gracias por la intervención. Bueno, aquí por temas de tiempo voy a avanzar un poquito en el caso, pero voy a adelantar que nosotros en el ejército tenemos tal vez una de las series más grandes de leishmaniasis. Incluso yo tuve que ir en algún momento cuando antes de venir acá a la residencia de medicina interna, tuve que ver con eso. La verdad es que en fuerzas militares no hemos documentado en Colombia todavía casos de leishmaniasis visceral en pacientes adultos, no así en niños, que sí hay casos reportados sobre todo en población pediátrica. En digamos, en nuestros casos que tenemos un centro de tratamiento de leishmaniasis en Bonsa, no hay ni un solo caso, por lo menos, repito, de leishmaniasis visceral, pero sí lo hay de leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Ese es como el primer punto. Y lo segundo, efectivamente, todos los diagnósticos en ese punto, en la historia clínica, de acuerdo a cómo se desarrolló el caso, estaban siendo considerados y todo lo anterior se realizó. Sin embargo, puntualmente hablando de la leptospirosis, hicimos la revisión sistemática en PubMed y encontramos algunos estudios, digamos, aunque los journals que encontramos no tienen, digamos, un factor de impacto muy alto, y ellos acá reportaban que la leptospirosis puede dar algunos cambios electrocardiográficos en específicos cuando puede cruzar con miocarditis. De hecho, lo que hacían era focos de vasculitis en estudios inmunopatológicos y algunos hallazgos relacionados con miocarditis, pero realmente los hallazgos o lo que nos reportaban no era como muy sugestivo. Estamos de acuerdo con el doctor Ramón. Digamos que además que hablar de leptospirosis nos haría falta el ciclo bifásico o el Weiss claramente establecido que este paciente no estaba presentando en leptospirosis, y básicamente buscando el tema de hepatitis B, solamente voy a resumir en que no encontramos ninguna relación entre hepatitis B y miocarditis, aunque es cierto lo que dice el doctor Ramón, que existe también relación entre algunos virus cefalotrópicos, entre ellos, por ejemplo, el dengue, en que sí pueden cursar con miocarditis aguda como parte de las manifestaciones.
Día 8, digamos que después de que pasa todo lo anterior, en el día 8, pues el paciente tuvo un cambio importante en la sintomatología, y tal como lo dice la historia clínica, se los voy a referir a ustedes, y es que el paciente, aún con persistencia de picos febriles, presenta sobre las 10 de la noche más o menos un dolor torácico que era de características cloríticas. En ese momento el internista acude al llamado, lo revisa, le ordena un ecocardiograma, le ordena un electrocardiograma y troponinas, y de acuerdo a lo que vamos a ver en el electrocardiograma, que también quiero poner a consideración aquí de ustedes, se decide trasladar a la unidad de cuidados intermedios del hospital, y ese es el electrocardiograma del paciente. Entonces, aquí pues obviamente, tratando de que sea interactivo, repito, si alguien de pronto no quiere, o sea, si no se quiere opinar sobre el electro, no hay ningún problema, pero les voy a dar por de antemano que tenemos un reporte de una troponina en este valor, y la pregunta para el auditorio sería en este punto, ¿cuál es la interpretación de este electrocardiograma? Aquí nuevamente la voy a poner para poder hacer el análisis. No sé si de pronto alguien quiere opinar sobre el electro. Antes, o si eventualmente no se quiere opinar, digamos que por tiempo no habrá problema, también podemos pasarnos a cómo lo estudiamos nosotros, porque aquí es cuando cardiología conoce el caso. El doctor Felipe Torrealba, de la Fundación Cardioinfantil. Felipe. Buenas tardes. Considero que este electrocardiograma, bueno, está en un ritmo sinusal, tiene un supradesnivel del ST en la cara inferolateral. Y permítame un instante. Y un patrón de bloqueo de rama izquierda, creo. Bueno, ¿alguien del auditorio tiene alguna opinión complementaria? Pues el compromiso del ST específicamente es difuso, ¿no? Es de 2, de 3, ABF, B3, B4, B5, B6, y llama la atención los cambios de ABR, ¿no? Que se ve infradesnivelado el ST marcadamente ahí en ABR, pues con un QRS que podría estar ahí como en el límite de la normalidad, pues el eje se ve, pues en realidad no está desviado. No le veo más. Buenas tardes, yo soy Darío Cañón, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues a mí lo que me llama la atención de este electro es el cambio de la polaridad del QRS, que se ven en los 3 latidos iniciales en D1, y que cambia la polaridad hacia negativa. Hay como una alternancia ahí de voltaje, que eso puede sugerir también un derrame pericárdico. Correcto. Bueno, entonces, fue básicamente la interpretación que le dimos al paciente. Cuando lo conoció cardiología fue la siguiente. Entonces, primero que todo lo que acaba de mencionar el doctor es cierto. Ese hallazgo se ve básicamente en todas las derivaciones, por lo menos en D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, el cambio efectivamente de voltaje que están mencionando. Pero cuando uno lo analiza un poco más, ¿cierto? Aquí lo que queremos mostrar es básicamente cómo se comporta la banda P con respecto al complejo QRS. Dicen ustedes que en el cuarto complejo, acá un segundo voy a poner el puntero láser. En este punto lo que estamos viendo es que si bien la onda P aquí está presente, ¿cierto? Lo que pueden llamar un ritmo sinusal, lo que ve es que el QRS comienza casi inmediatamente indicando que esta es una onda P que está bloqueada, ¿cierto? Y después el paciente sale a ritmo nodal. Eso es básicamente, desaparece la onda P, este electro se interpreta como un electrocardiograma que cambia, básicamente que se bloquea y sale a ritmo nodal, ¿cierto? Pero adicionalmente, como ustedes ya lo mencionaron, hay un cambio de voltaje, sobre todo que es evidente en D1 y en ABL, ¿cierto? Donde se invierte el eje eléctrico. Adicionalmente a lo anterior, hay un hallazgo que algunas veces puede pasar desapercibido, y es este. El paciente tiene un bajo voltaje generalizado. Cuando uno revisa la calibración del electro, esto es básicamente esto de que van en milivoltios, uno lo que ve es que todas las derivaciones del plano frontal están con un QRS bastante pequeño, ¿cierto? Es decir, indicando que había algo que estaba disminuyendo el voltaje en este paciente, y adicionalmente vemos que ese paciente tiene el mismo hallazgo en B1, B5 y B6, y además de eso tiene una muy mala progresión de la onda R, y esto obviamente en presencia en estas derivaciones de un ritmo nodal. Básicamente, y aquí está el ecocardiograma. Acá no sé, digamos que tuve un problema cuando hicimos la prueba, porque no parece que hay un tema con la conexión a internet, y es un tema de todos los, no, hecho, parece de los webinars en general que no siempre se ven bien los ecocardiogramas,
y por esa razón, digamos que no, lo que quiero decir es que este ecocardiograma, que cuando se revisa en el servicio de ecocardiografía del hospital, fue interpretado obviamente con un derrame pericárdico, como ustedes se pueden dar cuenta, con un movimiento sincrónico septal y una fracción de eyección que estaba aproximadamente en el 60% por método de Simpson biplano. Lo reportan realmente entre 55 y 60% de la fracción de eyección del ecocardiograma. Más allá de eso, digamos que no fue escrito ningún trastorno segmentario. Este paciente, en el momento de toma del ecocardiograma, fue tomado en ritmo sinusal. Y pues básicamente el ventículo derecho se consideró dentro de límites normales y este ecocardiograma, repito, fue tomado más o menos en el día 8 desde la hospitalización. Sin embargo, como teníamos el paciente, cuando ya estábamos identificando alteraciones, es decir, salidas a un ritmo nodal, ese paciente se trasladó a la unidad de cuidados intensivos. Se consideró además de eso con los hallazgos que previamente se están viendo, porque evidentemente teníamos en este paciente una elevación del segmento ST y se decide trasladar y se considera como diagnóstico una miopericarditis aguda de una etiología que todavía no tenemos clara, porque no teníamos claridad todavía si la sospecha diagnóstica previa, como ya lo hemos dicho, explicaban los hallazgos. Entonces, la siguiente pregunta sería si el paciente tiene indicación de arterialidad coronaria, pero por temas de tiempo, porque ya estamos más o menos sobre los 30 minutos, voy a pasar esta respuesta y digamos que aquí ¿qué es lo que nos dice la guía? En el año 2015, pues digamos que los guías de la Sociedad Europea de Cardiología establecen que los pacientes que tienen pericarditis o quien se sospecha miocarditis más bien, tienen indicación 1C para realizar una arterialidad coronaria. Sin embargo, ser un paciente que pues, tenía que acomodarse muy bien en el contexto clínico, es un paciente que tiene una clase funcional, uno tenía 26 años de edad, no tiene antecedentes familiares por lo menos de infarto en el paciente hombre joven, y adicionalmente, pues este paciente, repito, era un soldado, era un suboficial del ejército con una actitud física que estaba correcta, es decir, el paciente no tenía ninguna restricción de ejercicio y de hecho ellos cargan en promedio 45 kilos todos los días, 45 kilogramos todos los días, en donde cargan además peso y eso pues caminan 6 kilómetros en promedio. Por lo tanto, nosotros decidimos no realizar cateterismo cardíaco. En general, lo que se hizo fue esperar algunos reportes y entre los reportes más importantes lo que vemos es que tenemos que la citometría de flujo está aún pendiente, no podemos descartar completamente la presencia de linfoma, por lo menos que este paciente estuviera cruzando con eso, ¿cierto? Decidimos extender el estudio, como bien lo mencionó, no recuerdo el nombre del doctor, que habían algunos virus hepatotropos que podían eventualmente explicar el hallazgo de la hepatosplenomegalia, los cambios inespecíficos y la miocarditis, ¿cierto? Decidimos ordenar además el examen confirmatorio de leptospirosis con MAT, ¿cierto? Y le iniciamos AINE y colchicina. Esa fue la conducta que se toma en ese momento, ¿cierto? Y los reportes que tenemos en ese punto ya cuando llegan finalmente al día siguiente es lo siguiente: una citometría de flujo negativa para malignidad, teníamos pendiente leptospirosis para MAT y también quedó pendiente el anticuerpo para hepatitis B. Sin embargo, teníamos un citomegalovirus negativo, un Epstein-Barr negativo, hemocultivos negativos al quinto de incubación. Y aquí voy a dejar un segundo para que ustedes analicen los exámenes también tomados de pacientes. Es tomado básicamente del sistema de historias clínicas del sistema de historias clínicas del hospital, en donde vemos que el paciente, digamos, en ningún momento se anemiza. La fórmula del consultorio, curiosamente, sí comienza a cambiar un poco en este punto de acá, cuando se inicia ceftriaxona. Digamos que eso era un hallazgo bastante llamativo, ¿cierto? Tenemos un cambio importante en la evolución de nuestro paciente en el día 11. Este paciente evoluciona clínicamente hacia el deterioro, ¿cierto? Inicia con signos de falla cardíaca, lo que se consideró más bien en ese momento un perfil hemodinámico Stevenson C, requiere inicio temprano de soporte vasopresor e hipnodilatador y pues, se sospecha una posible miocarditis aguda fulminante dentro del diagnóstico diferencial. Se prepara para asistencia ventricular y obviamente remisión, porque en nuestro centro no cuenta con ECMO. Mi mayor, qué pena lo interrumpo. Sí, señor. Qué pena con usted. Entiendo que el ecocardiograma tuvo de pronto problemas en la proyección y a los quienes nos están oyendo, de pronto para la próxima, nuestro sistema de Teams funciona mejor, particularmente para imágenes de cines, cateterismos y demás, cuando tiene uno Ethernet. Pero ¿había algún rastro o algo que indicara que había alguna lesión regurgitante en alguna de las 4 válvulas? No, señor, no tenemos reporte. El ecocardiograma fue reportado. Bueno, tenía una mínima incidencia de ticustedia, realmente. Era el único hallazgo en ese momento en el ecocardiograma. Ok, Juan Felipe Vázquez de Cardioinfantil pidió la palabra. Juan Felipe. Claro que sí, Juan Felipe. No, me llamó la atención, Oscar, que menciona que se le inició colchicina y AINES en un escenario de miocarditis.
No sé qué opinión tenga al respecto de los usos de AINES en miocarditis, que en estudios, en modelos murinos han demostrado incremento en la mortalidad, específicamente en miocarditis, porque creo que este es un compromiso más por miocarditis, más pues digamos que miopericarditis, o sea, digamos que como lo viene presentando, se está comportando más como un cuadro de miocarditis, en cuyo caso a mí me quedaría un poco de duda respecto al uso de AINES en ese contexto, ponerle AINES a un paciente de estos. Sí, no, lo que pasa es que el componente era de miopericarditis, ¿no? Que era de pronto, eso está a favor del tema del derrame pleural. Es cierto que tiene miocarditis, pero también tiene un componente de un derrame pericárdico, que esa fue la consideración con la cual se decide el inicio de la AINE colchicina. Pues de acuerdo digamos, a las guías, eso estaría avalado. De pronto habría que revisar lo que tú mencionas de los modelos murinos, pero digamos que sí se consideró que la conducta más prudente era esa, precisamente. Sí, digamos, porque hay un update de miocarditis donde incluso no recomienda el uso de AINES en ese tipo de casos. En miocarditis es como del año pasado, creo. Ahora se los puedo compartir si quieren. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Camilo Calderón, fellow de cardiología de la Universidad ICESI. Yo quería hacer una pregunta, pues teniendo en cuenta la línea temporal y pues la sospecha que teníamos en cuanto a la miocarditis, y en algún momento pues se mencionó que podría haber algo de infiltración y una neoplasia linfoproliferativa. Si en algún momento de la evolución se consideró realizar una resonancia con viabilidad, teniendo en cuenta pues que el paciente presentó estos cambios dinámicos en el electrocardiograma y los cambios en troponinas, y ante las posibilidades diagnósticas, si se planteó o se realizó durante la evolución. Sí se planteó realizar resonancia. Digamos que por temas, este paciente lo que pasa es que se trasladó a la unidad de cuidados intensivos el día 8 de la hospitalización. Y él rápidamente se deteriora. Digamos que parte del problema fue ese, y no alcanzó a ser llevado a tomar resonancia nuclear magnética. Eso se consideró dentro de cuando se hizo la Junta de Cardiología, se consideró esta como una posibilidad. Sin embargo, y aunque se solicitó, repito, en el sistema, por temas más bien de evolución del paciente con evolución franca hacia el deterioro, no se pudo realizar inmediatamente ese estudio. Ahora, el tema del síndrome linfoproliferativo no se puede descargar completamente porque tiene varias cosas a favor. De entrada, el paciente tenía una LDH en 325, que para nuestro punto de corte, que es 250, estaba claramente positiva. Y tenía una inversión persistente de la línea. ¿Cómo se estudió, repito, en ese momento? Pues se estudió con una citometría de sangre por sangre periférica, que fue realmente normal. Simplemente mostraba algo de algunos linfocitos atípicos reactivos, pero realmente nada dentro que subiera una neoplasia hematológica en ese momento. No sé si hay más preguntas. No hay más, Mayo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí quiero mostrar una cosa bien interesante en este paciente. Esta es la radiografía, como ustedes se pueden dar cuenta, la de la izquierda, la del ingreso, y la del día 11, en la línea temporal. Y miren ustedes lo que ocurre. Aquí lo que quiero mostrar es que efectivamente este paciente tenía algo, porque aumentó el diámetro cardiotorácico en la radiografía, y lo que vemos es que tenía además signos de derrame pleural bilateral, sobre todo el predominio derecho, indicando que este paciente estaba cursando efectivamente con una insuficiencia cardíaca aguda. Ese ecocardiograma es el reporte, digamos, de lo positivo del ecocardiograma de control que se ordena para este paciente. Las imágenes no se pudieron obtener porque este ecocardiograma se hace con un ecocardiograma diferente, que desafortunadamente fue reseteado antes de que pudiéramos adquirir las imágenes, pero digamos que fue reportado en ritmo sinusal en ese momento. De hecho, en taquicardia sinusal, probablemente ya estaba con soporte vasodilatador, inodilatador en ese momento, ¿cierto? Y fue hecho en donde se reporta una fracción de eyección del 30%, y repito, esto fue tomado más o menos a las 72 horas del primer ecocardiograma, en donde se encontró además un gasto cardíaco disminuido, un movimiento paradójico septal, y el ventrículo derecho tenía un TAPSE en 10 milímetros, un cambio fraccional aproximadamente al 20%, y nos mostraba que había signos teros de falla cardíaca, con insuficiencia cardíaca aguda, porque tenía una vena cava con un colapso respiratorio menor del 50%, además de un derrame pericárdico leve que se reportó como de 8 milímetros, que no tenía signos de la presión pericárdica. Es decir, persistían los hallazgos del primer ecocardiograma, pero con un deterioro importante de la función biventricular, indicando probablemente que el paciente estaba cursando con una insuficiencia cardíaca aguda y probablemente una miocarditis fulminante. Este electrocardiograma fue tomado en la unidad de cuidado intensivo, es el electrocardiograma de control del día 11, y vemos que la troponina pues está en franco aumento, ¿cierto? Y
la siguiente pregunta pues sería si el paciente tiene indicación de biopsia endomocárdica. Digamos que también por temas de tiempo y para poder tener tiempo de la discusión al final del caso, voy a pasar esta pregunta hacia adelante y lo que vamos a decir es que efectivamente cuando uno tiene una cardiomopatía aguda inexplicada, básicamente de acuerdo a las guías actuales tenemos indicación 1B de tomar biopsia endomocárdica. Digamos que no hay duda en que este paciente en ese punto hay que considerar que tenía indicación de biopsia endomocárdica. Sin embargo, con este paciente pues digamos que no todos los casos salen bien. Desafortunadamente este paciente tiene deterioro de su estado hemodinámico, sigue persistentemente con signos de hipoperfusión, tiene una muy mala respuesta clínica y presenta posteriormente una tormenta eléctrica. Miren ustedes el electrocardiograma de control de este paciente. Eso fue tomado también el día 12 en la unidad de cuidados intensivos, en donde presenta este ritmo, que claramente es una taquicardia ventricular. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre el electro. Mi mayor, yo le tengo un comentario con respecto a lo que nos comentaban nuestro amigo Camilo de ICESI. Yo creo que si bien lo que Camilo comentaba de la resonancia estaba indicado en su momento, cuando hubo una disminución abrupta de la fracción de eyección de normal a 30 y cuando hubo ese aumento del índice cardiotorácico que usted mencionaba, no estoy seguro si la técnica era la misma, que fuera PA o AP en cuidado intensivo, también es importante, pero ahí sí que la resonancia estaba indicada, y estaba indicada porque sabemos por estudios animales y en estudios en humanos que la capacidad diagnóstica de una resonancia, de una biopsia endomiocárdica depende significativamente de que el GPS de esa biopsia se convierta el realce o el edema que podemos apreciar en la resonancia nuclear magnética. Hemos tenido un par de casos en la cardio, particularmente un caso, me acuerdo en este momento, donde era una paciente joven de raza negra que llegó con taquicardia ventricular y la resonancia era completamente normal en el septum intraventricular, en donde obviamente se hacen las biopsias endomiocárdicas. A pesar de que era normal en el septum interventricular y era marcadamente anormal en la pared lateral, se le hizo la biopsia fue negativa. Tal era la angustia pues, del equipo aquí en la cardio, que le hicimos una biopsia a cielo abierto en la pared lateral, donde la resonancia mostraba que había una significativa aumento de la cicatriz, o una cicatriz transmural, y se detectó que la paciente tenía sarcoidosis. Entonces, el yield diagnóstico, la capacidad diagnóstica de la biopsia puede aumentar de 50 a 84%, de acuerdo a una publicación del 2017 de la NIH, en donde si ubicamos zonas de realce o de edema, marcado edema, en el septum interventricular, ese puede ser nuevamente el GPS que nos puede facilitar el diagnóstico y la precisión diagnóstica de la biopsia endomiocárdica. Obviamente cada hospital es distinto y obviamente están ustedes ante un paciente inestable, pero creo que el comentario de Camilo es supremamente útil y supremamente válido en ese sentido, en donde cuando el paciente se empezó a deteriorar, si queremos mejor capacidad diagnóstica de la biopsia, hay que hacer sí o sí una resonancia si la estabilidad hemodinámica del paciente lo permite. Ok, profe, muchas gracias. Sí, acá también tenemos un problema técnico, profe, con el tema de la resonancia, y es que si bien ya tenemos en este momento un programa formal de resonancia un poco mejor que antes, bueno, en la era pre-COVID específicamente, la resonancia, digamos, acá la toman solamente un día a la semana, y aunque sí se solicitó, repito, cuando fue el momento de tomarla, probablemente el paciente fue cuando cosa con el deterioro clínico grave. De hecho, tuvimos 4 días entre el momento en que el paciente comienza con síntomas en el piso y tiene cambios en su sintomatología hasta que el paciente pues, está en este punto. Bueno, el comentario para este electrocardiograma era pues básicamente que evidentemente es una taquicardia ventricular, digamos que yo creo que no tenemos ninguna duda de eso. Lo que sigue llamando la atención en el electrocardiograma es que este paciente sigue teniendo un bajo voltaje generalizado a pesar de que está en ritmo de taquicardia ventricular. Eso es un hallazgo, digamos, a tener en cuenta porque indica probablemente que hay un gran edema intersticial en los miocitos y es parte de lo que explica por qué razón tenemos un bajo voltaje desde los primeros electros y también se ve en este electrocardiograma. La ponida en el día 12 de hospitalización, pues en este momento va en 18.045, es decir, repito, una curva franca hacia el aumento, y como les comenté previamente, no todos los casos tienen un final tan afortunado. Desafortunadamente, este paciente el día 12, es decir, en la mañana siguiente que ocurrió todo esto, el paciente tiene una taquicardia ventricular incesante, hace paro cardiorrespiratorio y el paciente fallece. Sin embargo, entonces uno diría, bueno, ¿por qué trajimos un caso donde digamos, no fue un caso exitoso? Porque este caso nos enseñó 2 cosas, ya se las voy a mostrar. La primera es la respuesta, efectivamente, si el paciente tiene miocarditis aguda fulminante.
que fue el planteamiento del doctor Ramón, y efectivamente este paciente, pues vamos a ver algunas cosas. Primero, es que de acuerdo a un consenso reciente que se publicó en el año 2020, pues digamos que el término fulminante ellos lo refieren como algo súbito que tiene alta severidad, ¿cierto? Como por ejemplo cuando tenemos una hepatitis fulminante con una necrosis total de los hepatocitos. Pues en la miocarditis fulminante básicamente ya sabemos que es un síndrome poco común, que se define como una condición repentina y de severidad significativa, que termina resultando generalmente en alto riesgo o más bien un riesgo excepcional de muerte por choque cardiogénico, por taquiarritmias ventriculares fatales o arritmia. Digamos que nuestro paciente sí podemos encasillarlo dentro de esto. Tenemos que tener necesariamente 4 condiciones para que esto sea de esta manera, o más bien 3, en donde tiene que haber una inflamación súbita y severa del miocardio, donde tenemos que tener en cuenta que existe necrosis de los miocitos y un gran edema intersticial, ¿cierto? Que el paciente debería cursar con insuficiencia cardíaca aguda e incluso con choque cardiogénico. Son como las 4 características principales. Y esta puesta en la cardiología me llama mucho la atención porque, pues, obviamente está extractada del artículo principal de esta parte de la revisión. Nos dice que la cardiomopatía inflamatoria, pues, puede tener básicamente todas las etiologías que ya habíamos visto previamente. Específicamente en los puntos autoinmunes, en los tóxicos, aunque está más relacionado con quimioterapia, y en los puntos infecciosos, donde pues estamos considerando ya todas las posibilidades diagnósticas previamente descritas que pueden generar una miocarditis aguda y, por supuesto, un espectro histopatológico de una miocarditis linfocítica, ¿cierto? Si uno revisa en un artículo, es un artículo clásico publicado en 2008 del doctor Gupta, pues aquí lo que nos muestra es que si nuestro paciente tenía algunos síntomas, pues básicamente tuvo síntomas similares a la influenza las semanas previas al ingreso, ¿cierto? Tuvo fiebre en las últimas 12 semanas, los síntomas fueron presentados básicamente en forma aguda y aunque podríamos decirlo, el paciente realmente tiene un deterioro rápido en la clase funcional y de una NIHA 1 previa, pues casi que queda una NIHA 3-4 en su evolución. Adicionalmente, cuando uno ve en este cuadro sobre los parámetros, pues básicamente vemos que los síntomas se presentaron abruptamente, se presenta casi como un choque cardiogénico en el tercer día de los pacientes y no tuvimos, digamos, la forma de corroborar si este paciente se hubiera recuperado porque infortunadamente falleció. Ahora, ¿por qué se comportó de esa manera? Pues aunque este es un modelo inmunológico que está diseñado para enterovirus o más bien para parvovirus, y específicamente en el artículo 2, para enterovirus, aquí lo que sabemos es que la respuesta inflamatoria arranca básicamente con una noxa que altera el citoesqueleto del cardiomiocito y hay una alta liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa que básicamente induce una respuesta inflamatoria de predominio linfocítico que solo tiene 2 caminos, bien sea una respuesta TH1 o una respuesta TH2, y hasta que llegamos en la fase 4, en donde teóricamente la inflamación debe resolverse, ¿cierto? Pues nuestro paciente puede tener un camino, repito, inmunológicamente mediado, que nos lleva a una miocarditis aguda fulminante. Eso explica por qué los pacientes que hacen miocarditis aguda fulminante lo hacen más o menos sobre la 4ª semana de evolución. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues obviamente esos son los principales tipos histológicos de la miocarditis. No podemos olvidar lo que usted, profe Medina, mencionó muy bien, y es que también tenemos que sospechar que esos pacientes también se comportan así cuando existe cuando existe sarcoidosis cardíaca y cuando tenemos una miocarditis asociada a quimioterapia. En general, ya teníamos básicamente todo el cuadro, pero la segunda enseñanza que nos deja este paciente, y entonces, ¿cuál era la etiología de la miocarditis? Y digamos que es lo que nos parece más importante para poder cerrar el caso. Y es que el paciente, cuando lo revisamos desde el punto de vista histopatológico, tenía un hígado que estaba claramente aumentado a tamaño igual que el vaso, ¿cierto? Era congestivo y básicamente tenía algunas lesiones violáceas que no tenían hallazgos macroscópicos importantes como tumores, como otras lesiones, pero sí nos mostraba un vaso que estaba con una gran congestión. Ese es como el primer punto. Este es básicamente un acercamiento del hígado. Aquí simplemente lo que quiero mostrar es que estamos al lado de un sinusoide hepático con un aumento de las 10X, y lo que vemos, esos puntos rojos básicamente son eritrocitos mostrando que estaban completamente congestivos nuestro hígado, o más bien el hígado de nuestro paciente. Cuando comenzamos a ver el corazón, las piezas histopatológicas nos muestran esos pequeños puntos de color violáceo que están distribuidos en forma difusa, que dice que tiene en las diferentes paredes del corazón hay puntos morados que indican probablemente un compromiso por vasculitis, y eso pues, doctor, refuerza lo que también el doctor Medina nos ha mencionado previamente, que desafortunadamente la biopsia endomocárdica, si bien está indicada en muchos pacientes, probablemente no nos va a dar el sitio exacto anatómico porque requiere efectivamente que la biopsia esté dirigida y tome el tejido en el sitio que es para poder hacer un diagnóstico bastante exacto desde el punto de vista histopatológico.
Lo que sí quiero pedirle favor acá a todo el auditorio es que se fije muy bien en una placa histopatológica de un corazón sano a la izquierda. Este es básicamente un corte hematoxilina con un aumento de 5X. Este es un corazón normal. Aquí lo que vemos en términos generales son las células multinucleadas del músculo cardíaco. Y este era la histopatología de la placa real del paciente que estábamos viendo. Aquí lo que vemos es un gran señor. Qué pena, lo que pasa es que no veo las imágenes, no sé si se estén viendo, pero no veo la imagen en la pantalla, la imagen del estudio histopatológico. No, Rubén, sí No se sé. ve, sí se ven Sí, dos placas a la izquierda y a la derecha. Bueno, perdón. Sí, yo las veo, yo veo la placa, dice corazón sano a la izquierda y el corazón anormal a la derecha, me imagino con edema. Correcto, por ahí estamos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es básicamente, como podemos ver, tenemos un infiltrado de células mononucleares, probablemente linfocitos en este punto, porque no se puede saber, pero estamos viendo un gran edema intersticial y cuando comenzamos a aumentar la profundidad del corte, en la adquisición de hematoxilina eosina 10X, vemos estas imágenes de pseudoquistes que están incluidos en toda la fibra miocárdica y cuando aumentamos un poco más, podemos identificar a mastigotes compatibles con una cardiopatía chagásica aguda que lleva al paciente a una miocarditis fulminante. Ese pues básicamente es el diagnóstico. Aquí tenemos una tinción de tricrónico. Esto es básicamente una tinción que en color azul lo que nos muestra es fibrosis, tenía algo de fibrosis miocárdica realmente no tan severa, pero en esa misma tinción se logran identificar en esa misma fibra los pequeños acúmulos de quistes y mastigotes que estaban incluidos en la célula miocárdica. El diagnóstico patológico, básicamente, como ya lo dijimos, es una cardiopatía chagásica aguda, que es el diagnóstico final en este paciente. Y por último, traje aquí en 5 diapositivas muy rápidas una pequeña revisión del tema sobre el Chagas agudo. Simplemente recordar que la fase de la enfermedad pues, está descrita en 3 fases. La primera fase aguda podemos definirla más o menos entre el primer día 1 hasta el tercer mes, y de ahí en adelante vienen las fases indeterminadas y las fases crónicas. Cuando uno comienza a revisar, el 90% de los pacientes son asintomáticos en la fase aguda del Chagas, ¿cierto? Y tenemos básicamente 5 mecanismos de transmisión. La forma vectorial, en donde solo podemos identificar el signo de Romaña, presente hasta en el 47% de los casos, realmente no se puede identificar más, pero una forma de transmisión que fue la que creímos que le pasó a este paciente, tiene que ver con la transmisión oral. Es posible que ustedes conozcan esta palma, y si de pronto alguien no la conoce, de pronto sí conoce la imagen del vino de palma que estoy mostrando en este momento. Parece ser que en Colombia, en los diferentes reportes que digamos que tuvimos la oportunidad de buscar, encontramos que estos pacientes frecuentemente tienen un consumo de una palma en donde se procesan, bien sea con heces del Rhodiola prolixus o del vector más bien, o que se procesa, digamos que se muele el vector junto con la palma, que también parece que ese es uno de los nichos donde vive el vector que transmite la enfermedad. Y en esta revisión que fue publicada en el año 2016, encontramos que Colombia tenía reportados 4 casos de brotes de Chagas agudo, básicamente con un comportamiento similar. Y si ustedes me permiten acá una cosa, un segundo por favor, no puedo activar ahora esto. Bueno, aquí lo que queremos mostrarles es que en donde dice número de muertes, si uno se fija, la principal causa de mortalidad en estos pacientes definitivamente es la miocarditis. Fíjense ustedes que de 18 casos, por ejemplo, en los brotes en Brasil, se encontraron 6 casos con pacientes que fallecieron por miocarditis, y en Colombia, pues sí hay de todas formas demostración que existen esos casos de brotes reportados por Chagas agudo por infestación oral. Parece que estas infestaciones tienen una mayor carga de amastigotes, son infestaciones masivas que solamente se parecen a las infestaciones que pueden ocurrir en Chagas agudo por trasplantes. Y cuando uno revisa los síntomas que tenían los pacientes de esta serie de revisión que tiene más de 400 pacientes, encuentra que la fiebre, obviamente es el síntoma más frecuente, la cefalea, la esplenomegalia, obviamente la presencia de miocarditis, ¿cierto? Diarrea en el 5% de los casos, algo de palpitaciones, algo de edema facial que era referido, pues básicamente todos los síntomas estaban presentes en estos pacientes desde la primera aproximación. Por último, quiero reportar con respecto al tema de Santander y Cimitarra, pues me llamó la atención y quise revisar cuál era el reporte epidemiológico, y esto fue hecho en noviembre del año 2019. En Santander no se ha reportado ni un solo caso de Chagas agudo, por lo menos en ese momento, y lo que estamos viendo es que la mayor proporción de pacientes fueron reportadas, si bien a nivel nacional, en el departamento del Casanare,
y seguido por el departamento de Antioquia, y por último con el departamento del Atlántico. Esto pues me imagino que debe tener que ver con su registro, porque todos estamos de acuerdo en que Santander es una zona de alta incidencia para Chagas. Por último, quiero mostrar, este es un documento que se ha publicado, o está publicado recientemente, que habla sobre predictores de mal pronóstico en presencia de cardiopatía chagásica. Se llama el score de RASI, básicamente este es un doctor que realizó más de 10.000 electrocardiogramas tratando de establecer cuáles eran los probables factores de riesgo de mal pronóstico de la cardiopatía chagásica. Y digamos que es el mejor predictor que podemos utilizar en estos pacientes, y es que básicamente la presencia que tenga una clase funcional hija 3 o 4, que encontremos cardiomegalia en la radiografía de tórax y un electrocardiograma con bajo voltaje, y curiosamente ser de sexo masculino, pues parece que nos da el grupo de más alto riesgo para desarrollar o para tener malos desenlaces. Y esta es ya la última diapositiva de la presentación, con la que ya quiero cerrar. Quiero mostrar que este es el libro de Chagas de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Tuve la oportunidad de revisarlo, pues dado que vamos a presentar el caso aquí con todos ustedes, y me llama la atención que ellos en el capítulo de Chagas agudo reportan el caso de un paciente de 21 años de edad que tenía una evolución casi igual al de nuestro paciente, ¿cierto? Y aquí lo que nos mostraba es que básicamente el paciente fallece, le pasa más o menos lo mismo que nuestro paciente, hace algunas alteraciones de la conducción, bajo voltaje, y cuando toman el estudio histopatológico, pues básicamente es la misma placa que vimos en nuestro paciente, en el caso pues que presentamos el día de hoy. Para concluir, pues solamente quiero decirles, pues desafortunadamente, aunque no todas las veces ganamos, hay algunos contextos en donde definitivamente deberíamos darle el Oscar más bien a nosotros, a algunos de los grandes médicos que han cambiado la historia de la medicina, y yo creo que esta es una enfermedad a la que tenemos que ponerle mucho cuidado y hay que hacerle un poco más de énfasis, y sobre todo en cuadros como el que acabamos de ver. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Sosa, muchísimas gracias por la presentación. Un caso bien complejo y difícil manejo, y pues con un resultado que nos demuestra que también hay Chagas agudo, como ustedes lo ven. Ya por ahora estamos casi a las 6 de la tarde. ¿Perdón? ¿Aló? No sé, doctor, estoy a la escucha. No, sí. No sé si hay preguntas. No hay preguntas en el chat. No, acaba de salir un comentario. Gracias por el caso. Muy bonito. Muchísimas gracias por la presentación del caso, como venía diciendo. Y pues sí, no sé si Rubén o Gustavo recuerdan otro caso parecido en el militar, que quizá por todo el tema de referencia nacional que ustedes tienen de pacientes, al ser el centro pues más importante de las fuerzas militares, ¿recuerdan un caso parecido de Chagas agudo en el pasado? No, yo no recuerdo, pues así con este desenlace, la miocarditis, sí hemos tenido algunos casos de Chagas agudo, pero no de esta magnitud. Y este caso que desafortunadamente dio al traste con la vida de un paciente joven que para nosotros es muy dramático. Este paciente se trataron de hacer pues todos los esfuerzos para la remisión. De hecho, se hizo toda la parte administrativa y se iba pues como en trámites de la remisión para la asistencia ventricular, pero no se alcanzó. Pero lo llamativo y lo que me pareció importante de este caso es que todas estas muestras finalmente dan al Instituto Nacional de Salud. Y el reporte del patólogo del Instituto Nacional fue que le parecía absolutamente llamativo. Inclusive lo que él menciona es que pudo identificar que se trataba de parte de corazón, fue porque iba marcado, que donde no fuera marcado no lo podía identificar. O sea, lo que realmente él nos contó fue que era todo inflamatorio con pérdida de toda la estructura cardíaca, y que lo que habían ahí eran amastigotes en la muestra que se envió. O sea que este paciente, desafortunadamente, yo creo que independiente de que hubiera estado de pronto en la cardio infantil, que se le hubiera hecho la asistencia ventricular, yo creo que el desenlace hubiera sido
muy parecido. Lamentable, pero digamos que es un caso que nos enseña, que nos hace recordar que el Chagas lo tenemos y que hay que pensar en él. Y yo tenía una inquietud, de pronto si hay alguien de Medellín, porque es que pues yo soy egresado de la Universidad de Antioquia y la verdad, Chagas allá vemos muy poquito. Pero yo un día en una conferencia le escuché a un electrofisiólogo de Medellín que el Chagas es del Magdalena hacia el oriente. Yo no sé ahorita qué tanto están viendo Chagas en Medellín o de pronto el Magdalena hacia el occidente. Porque yo creo que definitivamente los diagnósticos que vemos con poca frecuencia son diagnósticos que pensamos, o sea, que de pronto se nos pasan con frecuencia. No sé qué tanto estén viendo en Medellín o en Chagas en este momento. Profe, le respondo a la pregunta. Clínica Cardiovid, revisamos los casos con la profe Clara y ella en los pacientes y la casuística de la clínica solo han encontrado un caso de Chagas, crónico por supuesto, pero es importado. Acá no, la verdad es muy raro. Nosotros hacemos el ejercicio con los pacientes de falla, pero no hemos encontrado después de ese paciente de la profe más Chagas. No sé si en la Antioquia o en el CES, pero en Cardiovid UPB no tenemos. Gustavo Palomino mencionó que habían tenido en el militar 2 casos en menos de 3 meses agudos. Súper interesante, inclusive creo que da para una publicación. Ramón pidió la palabra, no sé si Ramón está todavía. Doctor, ¿me escucha, doctor? Ah, bueno. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Es que no podía activar el micrófono. Pues este es un caso que prendió las alarmas en el militar. Nosotros estamos, Ramón y Juan Felipe saben, que son egresados, que estos son pacientes de todos los días. O sea, nosotros vemos leptospira, malaria, dengue, por cantidades industriales. Sin embargo, somos sensibles al Chagas, pero muchas veces los vemos en sus formas crónicas. Desafortunadamente el caso fue fatal y esto nos hizo aprender, tanto que hemos tenido casos nuevos de pacientes que ingresan con cuadros así inespecíficos, y hace poco, empezando la pandemia, encontramos un paciente que venía con un síndrome febril, con un Romaña positivo, incluso también Sosa lo tenía contemplado. El desenlace de este paciente fue mucho mejor, no tuvo una falla cardíaca franca, pero sí se consideró pues y cumplía los criterios para presentar un Chagas agudo. Y hace menos de 2 meses medicina interna recibió un paciente también remitido de Tolemaida, no recuerdo, con un cuadro febril, con un diagnóstico de dengue, quien hizo también cambios eléctricos agudos. Es un paciente que no dura más de 3 horas en el servicio de urgencias y fallece en el servicio de urgencias en su ingreso, que también está en este momento en proceso de estudios histopatológicos. Esto nos llevó a tener que pedir a los pacientes pruebas de gota gruesa, ¿sí? Porque a veces obviamos este diagnóstico y pues sobre todo para nuestro sistema de salud de las fuerzas militares y el subsistema es importante tenerlo en cuenta porque si no lo buscamos no lo encontramos. Sí, profe, una precisión. El paciente venía uno de Tolemaida y el otro venía de Santana, Putumayo. El de Chagas agudo que tuvo buen desenlace. Ok, menciona, Ramón pidió la palabra. Camilo Andrés Calderón tiene una pregunta. Camilo, adelante. Díganos de qué programa es, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta, pues el caso es muy difícil, interesante, y me imagino que en la literatura hay muy pocos reportes con relación al manejo de los pacientes que tengan este tipo de enfermedad. Yo no sé si, pues, en el momento agudo, en el momento en el que el paciente hizo la tormenta eléctrica, hizo la disfunción ventricular severa, si cabría la posibilidad, aparte de una asistencia ventricular, del uso, teniendo en cuenta que el Chagas no solamente es citopático, sino también la miocarditis se expresa por autoinmunidad y por hipersensibilidad. Si en algún momento se había podido plantear la posibilidad, eso no lo sé, quisiera preguntarlo a los profes que están en la reunión, de colocar inmunoglobulina o de hacer plasmaféresis para tratar de dar una medida salvadora en un paciente que está falleciendo y que, como lo mencionaron, tiene una edad, es de edad muy joven.
Pues creo que esa pregunta es la pregunta del $1.000.000 y es supremamente válida, pero el problema es que estamos acostumbrados, creo yo, me corrige Rubén y bueno, uno de mis colegas, yo hoy le estaba diciendo a Josecita que los pelos más que personas en entrenamiento son como colegas de uno porque uno aprende muchísimo de ellos, pero pues Chagas agudo es rarísimo, es muy raro. Entonces creo que experiencia en manejo de estos pacientes con shock cardiogénico o con tormenta arrítmica es muy difícil. De hecho, habría que buscar en PubMed a ver si hay alguna serie como que nos ilustrara un poquitico, pero no sé si Rubén o Gustavo o alguien más, alguno de los pelos nos pueda ayudar en ese sentido. Buenas No, tardes. de acuerdo. Y el problema es que, digamos que desafortunadamente el deterioro de este paciente fue bastante rápido. O sea, el paciente venía relativamente estable y o sea, el tiempo en que él deterioró, se empezó el deterioro hemodinámico y la muerte fueron horas. No se pensó, la verdad no se pensó en este paciente no se pensó en inmunoglobulinas. En este paciente lo que se pensó es que, lo que pensamos era que necesitaba un dispositivo de asistencia ventricular y fue lo que se trató de hacer. En el militar no contamos con la asistencia ventricular, entonces lo que se trató fue, pues, rápidamente remitirlo. ¿Fernando iba a hablar? Fernando Cardona. Buenas tardes, Fernando Cardona del Hospital Militar Central. Antes quería de pronto hacer una aclaración que la terapia de inmunoglobulina se plantearía como una opción, pero para otra clase de agentes pues virales, más específicamente, están más en fases de experimentación. Y en el caso de la infección por Chagas es más una infección intracelular, ¿no? Entonces, la inmunoglobulina probablemente no tendría tanto papel porque el problema del Chagas es que hace una invasión intracelular, aprovecha las vacuolas, aprovecha que la vacuola se acidifica para convertirse en amastigote, comenzar a multiplicarse y destruir las células miocárdicas y además hacer una integración del genoma del kinetoplasto al genoma del huésped, que más adelante probablemente lo que más tiene papel en el fracaso de los tratamientos antiparasitarios en la enfermedad más bien crónica. Yo tenía de pronto una pregunta más para el doctor Medina, y es en la resonancia magnética, que tiene un papel importantísimo en el diagnóstico de miocarditis, pero uno encuentra que de pronto para el diagnóstico de etiologías, pues uno como que busca de pronto si la resonancia, si puede encontrar unos patrones para poder definir si hay alguna que sea no viral o autoinmune o inmune, y no encuentra mucho. No sé de pronto, pero si usted pudiera decirnos algo acerca del papel de la etiología de la miocarditis con la resonancia magnética. Excelente la pregunta, excelente. De hecho, estamos escribiendo este artículo porque hemos visto en 5 pacientes, uno que fue que ya mencioné, que es el paciente de la sarcoidosis, cómo hay pacientes y otro con una miocarditis de células gigantes que cuando el compromiso es transmural, ¿sí? Puede ser una miocarditis. Si ustedes leen los textos de miocarditis, ustedes dicen, no, es que la miocarditis es de distribución subepicárdica y mesocárdica. Mentira. Hemos visto miocarditis en la cardio, en un paciente muy parecido a este, era una miocarditis de células gigantes, no era una miocarditis chagásica aguda, en donde la distribución es transmural. Entonces, esa diapositiva, publicada en un artículo del 2005, que ha sido replicada continuamente en todos los libros de resonancia, en donde la distribución de miocarditis es subepicardia y mesocárdica, eso es para miocarditis virales. Virales en donde el paciente llega, hace una troponina, el paciente está contento, le hacen su cateterismo, el paciente no tiene obstrucción de las coronarias, donde le hace la resonancia, los mapes de T1 y T2 aquí en aquellas instituciones donde se utilizan pueden ser positivos, ese típico paciente que en el edema sale positivo y con el realce que ya mencioné. Pero en un paciente que tenga una distribución transmural, todavía puede ser una miocarditis particularmente de células gigantes o una miocarditis infiltrativa, no viral, sino infiltrativa, como es el caso de sarcoidosis, y a esos pacientes córranles porque pueden hacer muerte súbita en cualquier momento. Entonces, para miocarditis con la distribución del libro, los pacientes, como dicen los gringos que se llevan, leen el libro, son esas virales chéveres, el paciente mejora,
le dan a ustedes su tratamiento que consideren y para la casa. Cuando la distribución es transmural, y por eso mencionaba y ahorita encontré el artículo que les decía que el yield diagnóstico debe ser 56-84%, de esos pacientes son urgencias y puede pasar lo que nos ha pasado en la cardio, que se nos murió un paciente hace unos años, lo que le pasó a Rubén y Gustavo, que se les murió un paciente en el militar, y esos pacientes tienen minutos a horas antes de poder ponerlos en ECMO y considerarlos para trasplantes. Entonces, no, muy variada la pregunta y bueno, espero que cuando completemos la publicación después se las pueda mandar porque es muy bonita esa distribución transmural que puede ocurrir en algunos escenarios clínicos distintos de lo que está reportado en la literatura. Profe, ¿puedo hacer otra pregunta? Qué pena. Buenas tardes, sí. Profe, me gustaría saber, de pronto también uno encuentra que el patrón, ¿cómo es? Septal es más de parvovirus y lateral es de adenovirus, pero esa parte en donde yo la leí, no recuerdo dónde fue, pero no está referenciada. ¿Eso qué tan cierto es, doctor Medina? Lo que pasa es que la sensibilidad para la detección del virus es muy variable. Nosotros estamos haciendo más o menos en la era pre-COVID, estamos haciendo casi 1.200 resonancias al año. Y muchas veces nos llama Daniel Izaza o nos llaman del piso, le pedimos o no le pedimos serologías o pruebas virales. Y realmente más allá del virus o no, lo importante es hacer el diagnóstico y que estos pacientes con troponinas positivas, con cateterismos normales, no se vayan del hospital sin hacerles el diagnóstico. Hay un paper de James White publicado en Circulation, es James A. White, Circulation 2002, en donde estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita muy aumentado. Para la parte etiológica no conozco yo si tienen pronóstico, no sé si es por parvovirus o por Epstein-Barr, etcétera. Pero lo que sí es definitivamente muy importante es hacer el diagnóstico, porque estos pacientes hay que seguirlos más minuciosamente. Y en ese paper que les estoy mencionando hay un pie chart, una distribución en pie, en donde hay un diagnóstico pre y post resonancia. Y hay un aumento significativo en los pacientes pre y post resonancia en dos grupos particularmente. Uno, el paciente que tiene disfunción ventricular izquierda negativa, pero que tiene infarto, es decir, que tiene distribución subendocárdica, que hizo un infarto, pero que no tiene trastornos segmentarios de contractilidad en el eco ni en la resonancia, pero que sí tiene realce. Y el otro, que es supremamente importante, es el patrón inflamatorio. De hecho, nosotros hemos hospitalizado pacientes que han sido dados de alta en otras instituciones con troponinas positivas, cateterismos normales, pero que tienen un realce y un edema significativo, y esos pacientes presentan aumento de la incidencia de inestabilidad hemodinámica y de arritmias ventriculares. Entonces, más allá que la etiología del virus, que como usted mencionó, puede ser parvo, puede ser herpes o puede ser citomegalovirus, es hacer el diagnóstico de una miocarditis viral en general y tenerlos muy bien localizados, muy bien diagnosticados para ponerlos idealmente en betabloqueadores, hacerles un seguimiento juicioso. El registro más grande es de los suecos, de los nórdicos. Tiene un paper publicado hace un par de años de 10.000 pacientes y los pacientes no les va bien. Estos pacientes con miocarditis no les va bien. Tienen un aumento de mortalidad que puede estar entre 2.5 y 3 por encima de pares controlados en edad y género. Entonces, si bien la etiología que usted menciona es correcta, más allá de qué virus es darles el diagnóstico correcto y seguirlos en el tiempo, porque estos pacientes con miocarditis, así sean jóvenes, en el mediano o largo plazo hay que hacerles un seguimiento supremamente cuidadoso y desafortunadamente no tenemos estudios aleatorizados. Si uno ve el síndrome coronario agudo, si uno ve el Stitch, si uno ve el Pegasus, si uno ve los TIMI, es decir, hay un montón de información en pacientes con infarto de miocardio, pero ahorita, en la medida en que estamos viendo más minocas o más miocarditis, esta población se está volviendo más susceptible de estudiarse y como les digo, la mejor evidencia, a menos de que haya una distinta, son los suecos con el registro de casi 10.000 pacientes, en donde, como les digo, el hazard ratio puede ir hasta de 2.5 a 3, si no estoy equivocado. ¿Hay más preguntas? Ya son las 6:15. Carlos, Ramón habla del síndrome febril. Carlos ha pedido la palabra, luego Orlando. Sí, qué pena que no tengo. Es Carlitos Ortiz de Fundación Cardioinfantil. Perdón, Carlitos.
Tal vez Carlos ya no está. Orlando C. Sí, doctor, buenas tardes. Yo soy del programa de cardiología de la Universidad del CES y yo tenía una pregunta con respecto al caso. Lo que pasa es que analizándolo retrospectivamente, pues sí, no hay duda, uno dice si es una miocarditis y vi que uno de mis compañeros dijo que pues le parecía como dudoso el uso de colchicina, pero entonces cuando yo tengo un paciente que tiene una clínica de dolor torácico de tipo pleurítico y este tipo de cosas, se le encuentra en el eco inicial un derrame pericárdico y el paciente se sospecha una miocarditis, pues yo pensaría que tiene una miopericarditis. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen algún valor de referencia o han escuchado algo de cómo diferenciar yo una miopericarditis de una miocarditis con derrame pericárdico? Pues, por definición, adelante Rubén o alguno de los otros, por favor. Okay. Profes, qué pena aportar de pronto mi humilde conocimiento, pero de pronto ayuda bastante que los niveles de troponina, aunque no hay un punto de corte establecido dentro de lo que revisamos después del caso, bueno, por lo menos yo revisaba, es que a mayor número de troponinas elevadas sí se correlaciona con mayor compromiso miocárdico y que además los pacientes que hacen miocarditis y que terminan haciendo desenlaces adversos muestran esos ecocardiogramas en donde hay un engrosamiento de las paredes, en especial septal por edema, no por hipertrofia, no por edema, y habitualmente son corazones que no se ven tan dilatados, es decir, uno no suele ver trastornos de la contractilidad segmentaria muchas veces, sino hay más es un miocardio, ventrículo izquierdo dilatado con engrosamiento septal podría ayudar un poco. El derrame pericárdico con un trastorno de la contractilidad segmentario, cuando uno revisa el estudio de, no sé si se pronuncia así, pero Lewis o Lago Lewis, ellos sí mencionan que cuando uno encuentra un trastorno segmentario de la contractilidad y un derrame pericárdico, le aumenta mucho la probabilidad de que estemos enfrente de una miocarditis. Entonces yo creo que la troponina que se iba elevando de esa forma tan exagerada cuando nuestro punto de corte solo va hasta 30 y estaba ya en 18.000, era un marcador temprano, pero estoy completamente de acuerdo que el cuadro inicial pintaba mucho para una miopericarditis y que eventualmente se le inició la AINES y después cuando se tornó a una miocarditis, obviamente se suspendió los tratamientos porque sí está demostrado que en roedores, cuando les dejan los AINES, aumentan las citoquinas y empeoran, pues obviamente, la función miocárdica y el desenlace de esos roedores. Sí, no, de acuerdo con Fernando. Finalmente, sí, de acuerdo con Fernando. Sosa, el punto es que el enfoque en ese momento fue de miopericarditis más de una miocarditis pura realmente y que el derrame pericárdico se explicara solo por falla. Entonces, de pronto el tema es que se enfocó de esa manera, obviamente cuando ya estaba en un cuidado intensivo, de hecho a las 24, 48 horas, antes de las 48 horas, se le retiran los AINES y obviamente los medicamentos antiinflamatorios, sí, la colchicina. Y si bien lo que dice Juan Felipe es verdad, y en la misma guía, y hay estudios que lo sugieren, aumento de la mortalidad, las guías tampoco contraindican el uso de AINES en estos pacientes. La recomendación es 2B y probablemente no se recomienden. En pericarditis sí es claro la utilidad. Y hay varios términos con los que la guía también juega, los términos de miopericarditis y perimiocarditis, ¿sí? Haciendo énfasis en dónde está el proceso inflamatorio, si en el miocardio o en el pericardio, y hacen referencia a las perimiocarditis con disfunción ventricular cuando hay pérdida de la fracción de eyección o hay disminución de la fracción de eyección, que probablemente se relacionan con peores pronósticos y que obviamente estos pacientes sí no se beneficiarían del tratamiento con AINES. Bueno, ya siendo las 6:20, creo que nos toca despedirnos. Súper controversial el caso, súper bonito. Muchísimas gracias al doctor Sosa, mi mayor, a Rubén por la presentación de ambas conferencias esta semana. La próxima semana tenemos a la Universidad Pontificia Bolivariana presentando su experiencia y su clase magistral. Nuevamente, gracias a Rubén, gracias al doctor Sosa. Bueno, y feliz noche a todos y pues bonito el caso, así que muchísimas gracias por participar y por